El verdadero valor de todo esto, la pregunta flotaba en el aire, cargada de un desprecio que heló la sangre de los presentes, antes de que el propio hombre respondiera con una mueca de desprecio. Un puñado de polvo y recuerdos que no pagan las cuentas de nadie. La voz de don Ricardo Montenegro, profunda y pulida, cortó el silencio del salón comunitario como una cuchilla afilada. El olor a polvo y café aguado, la esencia del lugar, pareció desvanecerse ante el perfume caro que emanaba de él, y sus compañeros extranjeros eran figuras fuera de lugar. Sus trajes y zapatos impecables brillaban a la luz amarillenta de las bombillas desnudas, contrastando marcadamente con el desgastado suelo de cemento y las sillas de plástico donde se apiñaban los residentes. El aire era denso, no solo por el calor, sino por una impotencia casi palpable, una sensación de que la batalla ya estaba perdida antes de comenzar. Acurrucada en un rincón casi invisible detrás de su madre, estaba Sofía. A sus 10 años, era pequeña para su edad, con ojos grandes y curiosos que absorbían cada detalle de la escena con una intensidad inusual. Sus pies apenas tocaban el suelo, balanceándose en un ritmo silencioso mientras observaba los zapatos de don Ricardo, tan brillantes que reflejaban el techo descascarillado. Para ella, esos zapatos eran el símbolo perfecto de la distancia que separaba su mundo de ese hombre. Vio a sus compañeros, un chino con rostro impasible, un alemán con postura rígida y un árabe con ojos perspicaces, susurrándose entre sí en sus lenguas maternas. Eran sonidos familiares para ella, melodías que coleccionaba en secreto, pero en ese entorno las palabras sonaban como oraciones, cargadas de un desprecio que entendía demasiado bien, aunque nadie más allí lo hiciera. A su alrededor, los rostros de sus vecinos contaban la misma historia de miedo y resignación. Allí estaba el señor Manuel, el panadero, cuyas fuertes manos, antes amasando el pan de cada día, ahora temblaban sobre sus rodillas. Allí estaba la señora Elvira, que había criado a 3 generaciones en esa misma casa, con los ojos llenos de lágrimas, fijos en un punto cualquiera de la pared, como si viera cómo se derrumbaban sus recuerdos. Y allí estaba su madre, una mujer de fuerza serena, que ahora parecía tan frágil, con la barbilla alzada en un último esfuerzo por la dignidad, pero con los hombros encorvados bajo el peso de la humillación inminente. Eran personas sencillas y trabajadoras, cuyas vidas enteras se concentraban en esas calles de tierra y casas coloridas, un mundo que los hombres de traje solo veían como un obstáculo para el progreso de su lujoso complejo comercial. Uno de los abogados de don Ricardo, un hombre pálido y con expresión aburrida, se levantó y comenzó a hablar. Su voz era un murmullo monótono, desplegando una jerga legal incomprensible que parecía más un hechizo paralizante que una explicación. Habló de expropiación amistosa, valor de mercado, depreciado y cláusulas de aceptación tácita, palabras que actuaban como muros, aislando a los residentes de cualquier posibilidad de defensa. Las cifras que presentó eran una broma pesada, un valor tan irrisorio para sus tierras que equivalía a escupirles en la cara a cada familia. La oferta no era una negociación, era una orden de desalojo disfrazada de tecnicismo, una cruel formalidad para legitimar la codicia que los había llevado allí. Don Ricardo Montenegro observaba todo con la paciencia de un depredador. No se dirigía directamente a nadie de la comunidad. Su mirada recorría el techo y las paredes agrietadas, como un emperador que contempla una provincia insignificante que pronto sería suya. En un momento dado, se inclinó hacia su compañero alemán y susurró algo en su idioma, seguido de una risa gutural. El sonido, aunque contenido, resonó por la sala como un trueno, un ruido que confirmó todo lo que sentían los residentes. Para estos hombres no eran nada, solo eran
hormigas en un terreno valioso, y el magnate sostenía el insecticida en sus manos, listo para allanar el camino para su imperio de cristal y acero, sin rastro de remordimiento. El barrio de Sofía, la colonia que don Ricardo veía como un montón de escombros, latía con una vida que sus ojos de comerciante jamás podrían ver. Las paredes, aunque desgastadas por el tiempo y la humedad, eran lienzos para coloridos murales que contaban historias de lucha y esperanza. De las ventanas abiertas se filtraban los olores de los frijoles cocidos y el sonido de animadas cumbias, mezclándose con los gritos de los niños que jugaban al fútbol en la calle de tierra, usando piedras como porterías. La casa de Sofía era una de las más pequeñas, con solo 2 habitaciones, pero su madre la mantenía impecablemente limpia y llena de un amor que compensaba la falta de lujo. En una caja de madera junto a su cama, Sofía guardaba su mayor tesoro, una pila de libros de segunda mano, con páginas amarillentas y tapas rotas, cada uno una puerta a un mundo diferente. Para sus vecinos, Sofía era una niña peculiar, una soñadora silenciosa con la mirada perdida en horizontes que solo ella podía ver. Mientras los otros niños corrían y jugaban, ella prefería la compañía de los libros o las largas tardes en la biblioteca pública, un edificio viejo y mal mantenido en las afueras del barrio, que para ella era un verdadero palacio. Su curiosidad era insaciable. No se conformaba con respuestas simples. Quería saber la razón detrás de todo, el origen de las palabras, la historia detrás de los acontecimientos. Los niños mayores la miraban con una mezcla de cariño y cierta lástima, creyendo que su fértil imaginación era una forma de escapar de la dura realidad que la rodeaba, sin sospechar nunca la mente brillante que se escondía tras su apariencia frágil y su comportamiento introvertido. Su madre, Elena, era el pilar de su pequeño mundo. Trabajaba en una fábrica textil, con turnos agotadores que le dejaban los dedos ásperos y la espalda dolorida, pero su abrazo seguía siendo el lugar más seguro del mundo. Elena veía el brillo en los ojos de su hija e hizo todo lo posible por saciar su sed de conocimiento, incluso si eso significaba dejar de comprarse algo para sí misma y comprar un libro usado en el mercado. No entendía la complejidad de los temas que fascinaban a Sofía, pero comprendía lo esencial. Su hija era especial. Su mayor temor era que el mundo, con su brutalidad y falta de apagar a esa luz única, así que la protegió con la ferocidad de una leona, alentándola a estudiar como la única salida posible hacia una vida mejor. La biblioteca era su santuario, el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. El olor a papel viejo y polvo era el perfume más reconfortante del mundo. Allí, sobre las mesas de madera rayada, y bajo la tenue luz que se filtraba por los altos ventanales, Sofía construyó su imperio secreto del conocimiento, con la lenta e intermitente conexión a Internet. Devoraba cursos de idiomas gratuitos, asistía a conferencias en universidades extranjeras y leía periódicos de todo el mundo. Cada palabra nueva que aprendía, cada estructura gramatical que dominaba, era una nueva ventana que se abría en su mente, permitiéndole viajar a París, Tokio o El Cairo sin salir jamás de aquella habitación silenciosa. Fue allí donde la niña soñadora se transformó en una políglota extraordinaria, una habilidad que guardó como su secreto más preciado. De vez en cuando, algunos turistas más aventureros, impulsados por el deseo de ver la vida real de la ciudad, llegaban a las afueras de la colonia. Mientras otros niños pedían limosna, Sofía se acercaba con una timidez calculada y hacía preguntas. «Disculpe, ¿de dónde es usted? ¿Cómo se dice gracias en su idioma?» Cautivados por la genuina curiosidad de esta niña de ojos expresivos, los extranjeros respondieron con gusto, corrigiendo su pronunciación y enseñándole la jerga local,
Para ellos fue un encuentro pintoresco y memorable. Para Sofía fue una lección privada invaluable, una oportunidad para poner en práctica lo aprendido en los libros e Internet. Nadie, ni siquiera su madre, que observaba desde lejos, imaginó jamás que esas conversaciones fragmentadas eran en realidad piezas de un monumental rompecabezas lingüístico que estaba armando mentalmente. La amenaza, hasta entonces una sombra que se cernía sobre la comunidad, se materializó en la mesa central. Dos de los ayudantes de don Ricardo, con movimientos eficientes y asépticos, desplegaron una reluciente maqueta arquitectónica. Allí, donde deberían haber estado las casas coloridas, la pequeña cancha de fútbol y la tienda de abarrotes del barrio, se alzaba un complejo frío e impersonal de vidrio y acero. Era la visión de un futuro en el que no existían. Sofía contuvo la respiración al ver una miniatura de acrílico transparente incrustada precisamente en el lugar de su pequeña casa. Aquella maqueta era más cruel que cualquier discurso. Era la prueba visual e innegable de que para aquellos hombres, su mundo entero era solo un campo por despejar, un espacio vacío a la espera de ser llenado con algo que consideraban verdaderamente valioso. La comunidad consideraba el objeto como un ataúd, el símbolo de una muerte anunciada. Don Ricardo se levantó, no para dirigirse a los residentes, sino para presentar su proyecto a los socios, señalando la maqueta. Hablaba en español, pero su cuerpo y su mirada estaban fijos en los inversionistas, tratando a los residentes como simples extras en su presentación. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas: revitalización urbana, progreso, modernización. Sin embargo, el desprecio en su voz transformó cada término en un eufemismo de destrucción. Describió la comunidad como una cicatriz en la cara de la ciudad, un lugar de estancamiento y pobreza que su proyecto finalmente curaría. La ridícula oferta se presentó como un acto de benevolencia, una oportunidad única para que comenzaran de cero en lugares más adecuados a su condición. Cada palabra era un insulto velado, una humillación pública. Lo que estaba en juego aquí iba mucho más allá del dinero. Para don Ricardo era un negocio, una ecuación de ganancias y pérdidas en una hoja de cálculo. Para las personas sentadas en esas sillas de plástico, era la aniquilación de sus identidades. Era el árbol de mango en el patio trasero de doña Elvira, plantado el día que nació su primer nieto. Eran las marcas de altura de Sofía a lápiz en el marco de la puerta de la cocina, que registraban su crecimiento año tras año. Eran los lazos del vecindario, la red de apoyo mutuo que funcionaba como una gran familia, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar o reemplazar. El conflicto era la batalla entre el hogar, un lugar de afecto y memoria, y la propiedad, un activo para ser explotado. Era la lucha de la dignidad humana contra la codicia deshumanizante. Veía a las personas solo como obstáculos. La sensación de impotencia se acentuó cuando don Ricardo, con aires de quien revela un as bajo la manga, mencionó sus contactos. Habló con naturalidad de conversaciones productivas con el alcalde, de permisos ambientales que se agilizarían y de una nueva ley de zonificación, convenientemente aprobada la semana anterior, que clasificaba la zona como de alto potencial comercial. Dejó claro que no estaba pidiendo permiso, simplemente cumplía una informalidad. La comunidad no solo luchaba contra un empresario adinerado, se enfrentaba a una maquinaria corrupta, un sistema de poder e influencia que él controlaba con maestría. Los abogados de traje, la modelo reluciente, las palabras intimidantes, todo formaba parte de un teatro cuidadosamente orquestado, diseñado para aplastar cualquier atisbo de esperanza. Fue entonces cuando se rompió el silencio. El señor Manuel, el panadero, un hombre que rara vez alzaba la voz,
Se puso de pie, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. Señor Montenegro, comenzó con la voz entrecortada por la emoción. Mi padre construyó mi casa con sus propias manos. Cada ladrillo. No pudo terminar. Don Ricardo no lo miró. Simplemente se volvió hacia su abogado y dijo, en voz baja pero perfectamente audible, «Atención, apelación sentimental, totalmente irrelevante para la valoración del mercado». La frialdad de esa frase fue más violenta que un grito. En ese instante, todos comprendieron que no había lugar para el diálogo, que no había humanidad a la que llegar. Solo había poder por un lado y dolor por el otro, y la tensión en la sala se volvió casi insoportable. La tensión en la sala se intensificó aún más cuando los socios extranjeros, al percibir la inminente capitulación de la comunidad, se relajaron y comenzaron a conversar con mayor libertad. Creían estar protegidos por la barrera del idioma, muros acústicos que los aislaban de quienes consideraban inferiores. El socio alemán, con una mirada de disgusto a una mancha de humedad en la pared, comentó en su lengua materna que la demolición sería un acto de misericordia sanitaria para la ciudad. El inversor chino, consultando los datos en su tableta, añadió en mandarín que era un increíble desperdicio de capital humano e inmobiliario mantener a gente tan improductiva en una zona con tanto potencial. Cada palabra era un golpe, y Sofía, en su rincón, sintió el impacto de todas ellas, absorbiendo el veneno que nadie más podía comprender, el peso de su desprecio acumulándose en su pecho. Por dentro, Sofía era una tormenta de emociones contenidas. Un nudo de rabia e injusticia se le formaba en la garganta, sofocándola. Miró los rostros cansados de sus vecinos, la dignidad herida del señor Manuel, y sintió una furia que nunca antes había experimentado. Era la furia de quien ve la verdad pero se ve obligado a callar. La arrogancia de aquellos hombres se alimentaba de la suposición de que la pobreza era sinónimo de ignorancia, que la sencillez era testimonio de la estupidez. Humillaban a su gente abiertamente, seguros de sus lenguas, sin saber que la chica de aspecto frágil en la esquina de la habitación era la única persona allí que comprendía el verdadero alcance de su crueldad. Su cerebro brillante, acostumbrado a descifrar patrones e idiomas, ahora procesaba la maldad humana más pura y destilada. El momento más cruel, sin embargo, fue dirigido contra su madre. Don Ricardo, con un gesto de falsa magnanimidad, miró a Elena y dijo, con una sonrisa condescendiente que no llegó a sus ojos fríos, «Mírela por el lado bueno, señora. Con la construcción habrá vacantes. Quizás podamos encontrarle un puesto en el equipo de limpieza, un trabajo de verdad, con un contrato formal». La humillación fue pública y devastadora. Sofía vio a su madre encogerse, con el rostro enrojecido de vergüenza, apretando su viejo bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Murmuró un «gracias», apenas audible, pero sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. Ver a la mujer que era su fuerza degradada públicamente de esa manera fue la chispa que encendió la mecha en Sofía. Aprovechando la conmoción emocional de la comunidad, el equipo legal se apresuró a dar el golpe de gracia. Repartieron contratos y bolígrafos, hablando con urgencia. «Esta es la oferta final», dijo uno de los abogados con voz firme y sin emoción. «Si no firman hoy, el siguiente paso será una acción legal, y les garantizo que la cantidad que el juez les otorgará será mucho menor. No pueden permitirse los costos de una demanda contra Montenegro Corp». Era una trampa perfecta, explotando el miedo, la ignorancia y la falta de recursos de todos. La presión se volvió física, una sensación de muros que se cerraban, de no tener escapatoria. Rendirse parecía la única e inevitable salida para evitar un sufrimiento aún mayor, la aniquilación total. Con la victoria prácticamente asegurada, don
Ricardo Montenegro se permitió un momento de puro triunfo. Volviéndose hacia su compañero de Oriente Medio, sonrió y dijo en un árabe fluido, con la voz llena de un regocijo perverso: «Míralos a la cara. Son como ovejas esperando el matadero. Son demasiado ignorantes para entender qué es lo mejor para ellos». La imagen, brutal y deshumanizante, resonó en la mente de Sofía. Ovejas esperando el matadero. Miró la barbilla temblorosa de su madre, la mirada derrotada del señor Manuel, la pluma en mano de su vecina, a punto de firmar su propia cadena perpetua, y en ese instante algo en su interior se quebró. El miedo se desvaneció, la timidez se evaporó, solo quedó la penetrante claridad de la verdad y la urgente necesidad de hacerla oír. Un sonido agudo y arrastrado rompió la pesada quietud de la habitación. Era el sonido de una silla de plástico siendo empujada contra el cemento. Todas las miradas, previamente fijas en los contratos o perdidas en el vacío, convergieron en la fuente del ruido. Era Sofía. Estaba de pie, una figura diminuta e improbable en el centro de la tensión. Su madre, Elena, con el rostro pálido de terror, extendió la mano y susurró su nombre, una súplica desesperada para que se sentara, para no exponerse a la furia de este hombre poderoso. Pero Sofía, con una calma impropia de una niña, simplemente tocó la mano de su madre por un momento antes de apartarse. Su columna estaba recta, sus hombros hacia atrás. En ese momento ya no era la niña soñadora, era una fuerza a punto de manifestarse. Con una voz sorprendentemente alta y firme en el silencio absoluto, miró directamente al magnate. «Disculpe, señor», dijo con palabras claras y perfectamente articuladas, «pero no somos ignorantes». La frase, simple y directa, quedó suspendida en el aire, cargada de un desafío inesperado. Don Ricardo, desconcertado, soltó una breve carcajada, un sonido de pura burla. «¿Ah, sí? ¿Y qué sabe una niña como usted, de aquí, de ignorancia o conocimiento?» Se inclinó hacia adelante, con el rostro contorsionado en una sonrisa burlona. La mirada de Sofía no se movió. «Yo, por ejemplo, hablo 9 idiomas». La risa de don Ricardo se apagó en su garganta, reemplazada por una expresión de total asombro, la misma que se extendió por los rostros de sus compañeros y de todos los presentes. Antes de que nadie pudiera reaccionar o siquiera procesar la audacia de esa declaración, Sofía se volvió hacia el inversor chino. En un mandarín impecable, con el tono y la cadencia de una nativa, se dirigió a él con un respeto formal que desmentía la dureza de sus palabras. «Señor Wei, usted habló de desperdicio de capital al referirse a nosotros. Pero el verdadero desperdicio es subestimar el valor humano. Una comunidad que se autoabastece y sobrevive con tan poco no es improductiva, es un milagro de resiliencia, un valor que sus gráficos jamás podrán calcular». La máscara de indiferencia del empresario cayó, dando paso a un asombro genuino. Abrió los ojos de par en par e instintivamente se inclinó hacia adelante, como si no pudiera creer lo que oía. Sin perder el ritmo, se volvió hacia su compañero alemán, cambiando de idioma con asombrosa fluidez. Su voz ahora sonaba clara y formal. «Señor Schmidt», empezó. «Usted usó la expresión misericordia sanitaria. Creo que la verdadera higiene no se encuentra en la demolición de casas, sino en la ética empresarial. Un proyecto construido sobre la humillación y la falta de respeto, como el que nos presenta su compañero, nace sucio, nace moralmente contaminado». El rostro del alemán se sonrojó. Una oleada de vergüenza y conmoción le arrebató la rígida compostura. Miró a don Ricardo y luego a los demás compañeros con una expresión que mezclaba incredulidad y una nueva e incómoda admiración por la menuda oradora. Finalmente, Sofía miró a su compañero árabe y luego fijó la mirada en don Ricardo Montenegro. En árabe clásico,
pronunció una frase corta y contundente. No somos ovejas. De inmediato, recurriendo al español para que todos en la sala, especialmente su madre y sus vecinos, la comprendieran, asestó el golpe final con la voz resonando con la fuerza de una verdad innegable. La mayor ignorancia, señor Montenegro, no es la falta de educación ni de dinero. La mayor ignorancia es la de un hombre que cree que el poder le da derecho a humillar a los demás, subestimando el conocimiento que florece en los lugares más humildes. El silencio que siguió fue profundo, denso. Don Ricardo estaba pálido, con la boca abierta, su arrogancia destrozada en un instante, aniquilada por el arma que jamás pudo haber previsto, la mente brillante de un niño. El silencio no fue roto por un grito ni una acusación, sino por una pregunta, formulada en un español vacilante y con un marcado acento. «Mein Gott, how», susurró Herr Schmidt, el socio alemán, mirando a Sofía no como una niña, sino como un enigma. El inversor chino, por su parte, ignoró por completo a don Ricardo y se dirigió a ella directamente, en mandarín. «Amiguita, tu habilidad es extraordinaria. Por favor, dime, ¿qué más nos ha ocultado?» El respeto en su voz era palpable. En cuestión de minutos, la dinámica de la sala se transformó. Sofía ya no era objeto de lástima. Era el centro del poder, la portadora de la verdad. Los socios extranjeros, antaño aliados de don Ricardo, ahora lo miraban con gélida sospecha, como si lo vieran por primera vez. Un mentiroso y un embustero. Recuperándose del impacto, don Ricardo intentó desesperadamente recuperar el control, recurriendo a la única táctica que le quedaba, la agresión y la negación. «Esto es ridículo, es una trampa», gritó, con la voz un poco más aguda de lo habitual. «Es obvio que alguien la entrenó. Es una actuación, un golpe bajo para intentar sacarnos más dinero. No caigan en esta farsa». Hizo un gesto amplio, escrutando a sus socios a los ojos, intentando restablecer la antigua alianza. Pero sus palabras sonaron huecas, carentes de autoridad. La acusación de manipulación parecía absurda, viniendo del hombre que minutos antes se había regodeado manipulando a personas que consideraba ignorantes. Su intento de revertir la situación solo profundizó la brecha que se había abierto entre él y sus inversores. Sofía no necesitó defender la veracidad de su don. La prueba estaba en la reacción atónita de los extranjeros. En cambio, avanzó en el terreno moral, con la voz serena y centrada, lo que la hacía aún más poderosa. No fue un truco. «Señor», fue el resultado de muchas horas en la biblioteca. El señor Montenegro no solo mintió sobre nosotros, sino que les mintió a ustedes, dijo, mirando a cada uno de los inversores. Les dijo que esta comunidad no valía nada, que éramos una carga para la ciudad, pero nunca les habló de nuestra fuerza, de cómo nos ayudábamos mutuamente. Omitió el valor más importante de todos, el valor humano. No lo acusaba de un delito legal, sino de una falla moral, apelando directamente a la conciencia de los hombres a los que había engañado. La valentía de Sofía fue como una llama que se extendió por toda la sala, encendiendo los corazones aterrados de los residentes. El miedo paralizante dio paso a una oleada de dignidad colectiva. El señor Manuel, el panadero, se puso de pie una vez más, pero esta vez con postura firme y voz firme. «La niña dice la verdad», declaró. Pronto, doña Elvira también se puso de pie. «Nací en esta calle. Mis recuerdos no se venden». Uno a uno, los vecinos se encontraron no para gritar, sino para afirmar su existencia, su historia. El enfrentamiento ya no era solo entre Sofía y el magnate. Se convirtió en la voz de toda una comunidad, unida y resuelta, haciendo eco de las palabras de su pequeña e improbable heroína, quien les devolvió la fuerza que creían haber perdido. El golpe de gracia llegó del lugar menos esperado por don Ricardo. El señor Schmidt, el socio alemán,
Se puso de pie lentamente. Su rostro reflejaba repulsión mientras miraba fijamente al hombre que lo había guiado hasta allí. Luego se dirigió a la comunidad y en un español claro y sonoro, para que todos lo oyeran, hizo el anuncio final. Esta reunión queda clausurada. La conducta de nuestro socio local fue poco ética y se basó en el engaño. En nombre de mi grupo de inversión, y creo que hablo también en nombre de mis colegas, retiramos formalmente nuestra propuesta y nuestro capital de este proyecto. Se dictó la sentencia. No hubo apelación. El enfrentamiento no terminó con una explosión, sino con el silencioso colapso del imperio de la arrogancia de don Ricardo, juzgado y condenado en la plaza pública por el honor que pretendía aplastar. La salida de los inversores fue un espectáculo de silencio y gestos. Empacaron sus maletines de cuero con lentitud, con la decisión final ya escrita en sus rostros. Ninguno dirigió a don Ricardo una última mirada ni una palabra, mientras éste permanecía paralizado junto a su inútil modelo, un monumento a su propia ruina. En cambio, caminaron hacia Sofía. Herr Schmidt, el alemán, extendió la mano y estrechó la de ella con solemne formalidad, como si sellara un trato con un igual. El socio árabe se llevó la mano al corazón e inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. El Sr. Wei, finalmente, simplemente le sonrió, una genuina sonrisa de admiración, antes de darse la vuelta y marcharse. Don Ricardo se quedó atrás, aislado en medio del silencio acusador de aquellos a quienes había despreciado. Su derrota, completa e innegablemente pública. La historia, como era de esperar, no se limitó a las paredes del salón comunitario. En cuestión de días, la noticia se filtró a la prensa, probablemente iniciada por los propios inversores, deseosos de distanciarse del escándalo. Los titulares fueron crueles y directos. Magnate inmobiliario humillado por un políglota de 10 años. La narrativa era irresistible. El arrogante multimillonario, cuyos cimientos eran el poder y la intimidación, desenmascarado por la inteligencia pura de un niño de barrios marginales. Su imagen como el Midas de los negocios quedó manchada para siempre, reemplazada por la caricatura de un necio arrogante. La justicia, en este caso, no provino de un tribunal, sino de la esfera pública, y el arma fue el ridículo. La humillación que tan generosamente repartió le volvió como un boomerang, destruyendo su bien más preciado, su reputación. Semanas después, cuando la situación se había calmado y la vida en la colonia volvía a su ritmo, tranquilo, llegó una carta con sellos internacionales para Sofía. Era del señor Schmidt. En el texto, escrito en un español cuidadoso, expresaba su profunda vergüenza por lo sucedido y, sobre todo, su inmensa admiración por su valentía. Inspirado por su ejemplo, anunció la creación de una fundación educativa. El objetivo, explicó, era encontrar y apadrinar a otros niños con dones extraordinarios en comunidades desfavorecidas, para asegurar que mentes brillantes como la suya nunca fueran silenciadas ni subestimadas por la falta de oportunidades. La acción de Sofía no solo había salvado su hogar, había plantado una semilla de esperanza que podría cambiar la vida de muchos otros. A Sofía y a su madre les aceleró el corazón. La fundación la invitaba a ser su primera becaria. La beca era completa e integral. Cubría la matrícula en el mejor colegio de la capital, materiales, transporte y una asignación familiar. Además, le garantizaba su futura admisión a cualquier universidad del mundo que eligiera. Elena abrazó a su hija. Las lágrimas corrían por su rostro, borrando cualquier rastro de la humillación sufrida. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de una alegría tan inmensa que parecía demasiado grande para caber en su pequeño apartamento. El futuro, que antes parecía un callejón sin salida,
ahora se abría como un horizonte infinito de posibilidades, conquistadas no por la fuerza ni el dinero, sino por la sabiduría. Con la amenaza de demolición evitada para siempre, un nuevo espíritu se apoderó de la comunidad. Un sentimiento de orgullo y unidad floreció en las calles de tierra. Pintaron un nuevo mural en la pared del salón comunitario. El rostro de una niña leyendo un libro, rodeado de banderas de varios países. Sofía ya no era vista simplemente como la niña soñadora y extraña, sino como un símbolo de su propia fuerza oculta. Su victoria no fue solo conservar sus techos, sino recuperar su dignidad. Aprendieron que su mayor riqueza no residía en la tierra que ocupaban, sino en los lazos que los unían y la inteligencia que florecía donde menos se esperaba. La comunidad no solo sobrevivió, renació, más fuerte y consciente de su propio valor. Meses después, en una tarde tranquila, Sofía se sentó junto a la ventana de su habitación, observando cómo se desarrollaba la vida afuera. Los gritos de los niños jugando a la pelota, la música que llegaba de las casas vecinas, el olor del pan del señor Manuel horneándose en el horno. Todo era familiar, pero diferente. Había una ligereza en el aire que no había existido antes, una sensación de seguridad que permitía a todos respirar más profundamente. No reflexionó sobre los acontecimientos con orgullo ni vanidad, sino con serena comprensión. Ese día en el salón comunitario le había enseñado que las palabras, cuando se usan con verdad y valentía, pueden ser más fuertes que cualquier ejército, más valiosas que cualquier fortuna. Y la lección más importante de todas: el silencio a veces es cómplice de la injusticia. Esa misma semana regresó a su lugar favorito del mundo, la biblioteca. La señora que cuidaba la colección, quien siempre la había considerado una lectora voraz pero tímida, la recibió con una sonrisa cómplice, llena de un respeto renovado. No intercambiaron palabras sobre el incidente, pues no era necesario. Se sentía un reconocimiento en el aire. Sofía caminó por los pasillos familiares, con el aroma a papel viejo como un abrazo. Sus pequeñas manos se deslizaron por los lomos, desgastados hasta encontrar lo que buscaban, un manual de gramática coreana. Su victoria no había saciado su sed de conocimiento. Al contrario, la había profundizado. Para ella, aprender no era un medio para un fin, sino la esencia misma de estar viva. Elena, su madre, la observaba desde lejos mientras se adentraba en las páginas de su nuevo libro. Elena sabía que tal vez nunca comprendería la complejidad de la mente de su hija, cómo su cerebro podía albergar tantos mundos y sonidos diferentes. Pero eso no importaba. Entendía lo esencial, el corazón de Sofía. Entendía su valentía, su integridad y el profundo amor que sentía por su gente y su hogar. El miedo constante que sentía por el futuro de su hija, por su vulnerabilidad en un mundo tan duro, se había disipado, reemplazado por una fe inquebrantable. Sofía no era frágil. Era la persona más fuerte que Elena conocía y estaba lista para cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. Un día, mientras tomaba el autobús hacia su nueva escuela, la ruta la llevó frente al imponente edificio de oficinas que albergaba la sede de Montenegro Corp. En la fachada de cristal espejado, donde antes brillaba el nombre de la empresa en letras doradas, ahora colgaba un gran cartel de «Se alquila». El imperio que parecía tan sólido e inquebrantable había sufrido un golpe fatal en su credibilidad, y corrían rumores de que don Ricardo había perdido la confianza de inversores y socios, obligado a liquidar gran parte de sus activos. El edificio vacío era un monumento silencioso a su arrogancia, un recordatorio de que los cimientos más frágiles son los que se construyen sobre el desprecio ajeno. La justicia, silenciosa, había cumplido su labor. Sofía apartó la mirada del edificio vacío y fijó su atención en las calles de su barrio.
en los rostros de sus vecinos, en la vida que latía en cada esquina. Comprendió que el mundo siempre tendría hombres como don Ricardo, que miden el valor de todo en números y ven a las personas como peones en su tablero. Pero también comprendió que en rincones olvidados y en voces que nadie se molesta en escuchar, se esconden tesoros de sabiduría, resiliencia y poder, y que la verdadera ceguera no es no poder ver, sino mirar sin ver el valor que se esconde ante nuestros ojos. Al fin y al cabo, la mayor ignorancia es subestimar el conocimiento de los humildes. De Sofía te conmueven, compártelas para que más personas recuerden el poder de la dignidad y el conocimiento. Juntos podemos dar voz a quienes el mundo insiste en no escuchar.